El trastorno límite de la personalidad se define como un diagnóstico complejo, la inestabilidad en las relaciones sociales, pero se mal representa en que no pueden tener relaciones de pareja, no pueden tener amistades cercanas, no pueden llevarse bien con sus familiares. Hay mucho miedo cuando hablamos de este diagnóstico, también en el ámbito profesional. No solamente hablo de lo que el público en general conoce, también el ámbito profesional tiene mucho miedo al hablar de manera honesta, abierta, frente al tratamiento del diagnóstico. Bienvenidos a Wisely Speaking, tu podcast de psicología semanal. El día de hoy tenemos una edición muy especial porque voy a tomar un tema que me llega mucho a casa. Voy a hablar del trastorno límite de la personalidad. Un trastorno, un diagnóstico que ha sido llenado de mitos, ha sido representado en la televisión como algo desenfrenado y hoy espero poder llegar información certera, realista y que pueda ayudar a las personas, que sea de provecho y que puedan llegar tal vez a una consulta para buscar ayuda. El trastorno límite de la personalidad se define como un diagnóstico complejo de la personalidad que se caracteriza por patrones irregulares de relaciones sociales, desregulación emocional, conductas impulsivas, entre otros síntomas que pueden encontrar en ese manual diagnóstico. No me lleno de decir estos síntomas porque no es el objetivo de este podcast. Muchas veces estos mismos síntomas son utilizados como la etiqueta que define a estas personas y eso no puede estar más alejado de la realidad. Lo que yo utilizo es la definición de Marshall Linehan y las 5 áreas donde están agrupados la mayoría de estos síntomas. Y la misma Marshall padecía de este diagnóstico y también creó el tratamiento más efectivo, la terapia dialéctico-conductual, al momento, el tratamiento conocido más efectivo para trabajar con el diagnóstico de trastorno límite. Así que ella tiene que saber un par de cosas. Las 5 áreas que ella menciona son desregulación emocional, que es el área más importante. Tengo que hacer la diferencia aquí porque hay muchos mitos frente a la bipolaridad de que las emociones aquí pueden cambiar en cualquier momento y aparecen de manera intensa. Tenemos el enojo, la tristeza, el asco, la vergüenza, emociones que todos sentimos, pero la diferencia es que aparecen de 0 a 100 en un segundo y pueden cambiar tan rápido como aparecen. Tenemos la desregulación del pensamiento. Todos tenemos lo que conocemos como distorsiones cognitivas o pensamientos errados, pensamientos blanco y negro, filtro, catastrofismo. Todos tenemos estos tipos de pensamientos. Sin embargo, en el diagnóstico aparecen de manera más frecuente. Tenemos la desregulación conductual. Son las acciones que son llevadas por la impulsividad. Y eso hace muchísimo sentido cuando pensamos que la característica número 1 es la desregulación emocional, porque mientras más intensas son las emociones, más impulsivos somos al actuar. La cuarta área es tal vez la más famosa y la más mitificada, que es la inestabilidad en las relaciones sociales. Sí es cierto que no pueden tener patrones consistentes cuando están en las áreas más críticas del diagnóstico, pero se mal representa en que no pueden tener relaciones de pareja, no pueden tener amistades cercanas, no pueden llevarse bien con sus familiares y esto está alejadísimo de la realidad. Si bien es cierto, esto es una de las características que aparece con el diagnóstico, no es intratable y de eso hablaremos un poquito más adelante. La quinta área, y tal vez la que más se romantiza, es la falta del yo o la desregulación del self. Ese vacío que podemos sentir dentro de nosotros, que permanece en cualquier área de nuestra vida. Esa irregularidad entre qué soy, cómo me represento ante la sociedad, cómo mis años formativos de la adolescencia, en la adultez, qué soy realmente, es una de las áreas que Marshall describe como una de las características del trastorno límite de la personalidad. Ahora bien, me tomé esta primera parte para hablar de estos síntomas y de estas características para luego decirte qué no es el trastorno límite de la personalidad. El trastorno límite de la personalidad no es la persona por completo, no es una etiqueta que podemos utilizar para juzgar, no es una etiqueta que podemos
utilizar para herir, para aislar a esa persona, para mitificar, para representar en televisión y en películas solamente una parte de esa persona. Porque un diagnóstico de salud mental, independientemente sea de personalidad o afectando el estado del ánimo o una parte de la neurodivergencia, no es la persona completa. Somos demasiado injustos cuando decimos que una persona solamente es un conjunto de síntomas, cuando realmente una persona es sus metas, sueños, sus necesidades, las personas con las que se relacionan, los momentos que va ocurriendo, tanto de crisis, los momentos buenos, el lograr, ¿sí?, conseguir sus metas y más. No podemos definir a una persona solamente como una etiqueta, pero parece ser que lo intentamos demasiado fuerte. Adicionalmente, el trastorno límite de la personalidad no es un diagnóstico intratable. Hay mucho miedo cuando hablamos de este diagnóstico, también en el ámbito profesional. No solamente hablo de lo que el público en general conoce, también el ámbito profesional tiene mucho miedo al hablar de manera honesta, abierta, frente al tratamiento del diagnóstico. Y déjenme traer algunos de los hechos que se saben. El diagnóstico de trastorno límite de la personalidad es uno de los trastornos de la personalidad con mejor respuesta al tratamiento psicológico y psicofarmacológico. De hecho, es uno de los diagnósticos de personalidad que a largo plazo no necesita ni se recomienda apoyo psicofarmacológico constante. Lo contrario, el apoyo psicofarmacológico se utiliza en momentos muy específicos de crisis y luego se recomienda el tratamiento psicológico. Y no existe solamente un tratamiento psicológico para ayudar y acompañar a las personas con este diagnóstico. El más conocido, el tratamiento dialéctico conductual o DBT, ese que hablé de Marshall Linehan anteriormente, es el más efectivo, el que más ayuda en las intervenciones en crisis, y una frase que me encanta utilizar es que su objetivo principal es conseguir una vida que vale la pena vivir. Pero este no es el único tratamiento que es efectivo. Tratamientos como la mentalización, el tratamiento cognitivo-conductual, ACT o aceptación y compromiso, han sido y se han mostrado efectivos también frente a ciertas áreas del diagnóstico. Por lo tanto, hay varias opciones de tratamiento, ¿sí? No es el cuco que en un principio presentaban los profesionales. Cuando se definió el diagnóstico, se llama límite porque se creía que era la línea entre la psicosis y la neurosis. Esa línea que podía bordear a una persona y que iba de un lado hacia otro. Realmente esto no puede estar más alejado de la realidad. Las personas que tienen este diagnóstico tienen la misma capacidad como todos de crear relaciones interpersonales importantes, significativas, de tener pareja, tener grupo de amigos, de manejar sus emociones de una manera en la cual no se hagan daño ni a sí mismo ni a los demás. Y esto trae mucho miedo. Constantemente escuchamos de autolesiones, intentos suicidas, ¿sí?, llamados de atención, manipulación. Te puedo asegurar que ninguna persona cuando era pequeña se imaginó que lo que quería en su vida era sentirse de una manera que lo llevara a hacerse daño, que lo que quería cuando era pequeño era ser diagnosticado con un trastorno de la personalidad. El término manipulación suele estar más en los ojos del observador que de quien está realizando las acciones. Y esto crea muchísimos más mitos y juicios que solamente afectan a la persona que se le da el diagnóstico y las personas alrededor de él, sus familiares y sus amistades. No utilizo este podcast o este episodio para atacar a nadie, sino más bien para informar. Porque aquí en República Dominicana hay tratamiento, hay profesionales que están formados, hay evaluadores que saben cómo diagnosticar. Un mito muy conocido es que no se puede diagnosticar el trastorno límite de la personalidad en la adolescencia. Sin embargo, si empezamos a ver síntomas de en la adolescencia, podemos trabajar de inmediato estos.
No se diagnostica porque la adolescencia es es una etapa, con muchos cambios, ¿sí? Recuerden ustedes mismos qué tantos cambios tenían en la adolescencia, cómo formaban su personalidad, lo que querían ser y cómo de un día para otro también esa persona que ustedes querían ser podría ser otra completamente contraria. No es ético diagnosticar en la adolescencia cuando están pasando muchos cambios, pero si hay síntomas podemos trabajar de inmediato y no esperar hasta que tenga 18 años para decir, ok, ya este es el diagnóstico. No lo digo yo, lo dicen profesionales que trabajan en el área de renombre, la misma Marsha Linehan, Ala Frusetti y recientemente un profesional que va a dar un entrenamiento en DBT aquí en República Dominicana, Blaise Aguirre. No estás solo, puedes buscar ayuda, hay profesionales que te pueden ayudar y que están formados para ayudarte, ¿sí? Si este episodio te sirvió para informarte o, de lo contrario, para traer más dudas, ya sabes que hay profesionales que están listos para apoyarte y acompañarte. Así que no te quedes solamente con tus pensamientos y dudas. Si eres un familiar que tiene un allegado que tiene el diagnóstico de trastorno límite, tampoco te quedes con estas dudas. Puedes preguntar, puedes informarte y pueden buscar acompañamiento. Como cualquier diagnóstico, o tal vez inclusive más que otro diagnóstico, está a la mano el tratamiento, es efectivo y ayuda a las personas a crear una vida que vale la pena vivir.